Tu palabra ha traído luz, ha dado entendimiento al sencillo, ha traído luz en medio de la oscuridad, Señor. Y aunque es cierto que en el pasado hubo una oscuridad que a veces es indescriptible, es tan grande, es tan amplia, y vemos cómo tú te glorificaste en medio de ello, levantando a estos hombres, también sabemos que ya llevamos aproximadamente quizás 2 siglos, poco más, donde tú, en medio también de la oscuridad que hay, sigues levantando a hombres como estandartes de tu palabra para que hablen tu verdad, Señor, y la luz de tu evangelio resplandezca en los corazones de los tuyos, Señor, y vengan al arrepentimiento, Señor. Gracias por tus misericordias, porque tú prometiste que esta iglesia permanecerá, y así tú has cumplido y cumplirás tu promesa, Señor. Válete de este tiempo, Señor, para que asimismo la luz de Cristo, la luz del Evangelio glorioso, de la gracia de Dios, obre en tu iglesia, edificando nuestras almas, animándonos, corrigiéndonos, conformándonos más a la imagen de Cristo, Señor. Salva a pecadores, oh Dios, glorifica, Señor. Solamente por tu Espíritu Santo es que podremos ver la gloria, la grandeza, el valor, la belleza de Jesús, nuestro Señor. Que tu Espíritu obre, que tú traigas vida, que traigas edificación en tu iglesia, Señor, para que juntos como cuerpo podamos glorificarte aquí en la tierra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como hemos venido estudiando y predicando en estos contextos de la Reforma protestantes, hoy seguimos con nuestras predicaciones de la sola y nos toca ya nuestra cuarta predicación, Solo Cristo, hablando en el contexto que nuestro hermano Andrés nos decía del edificio de la verdad. Vimos que la escritura era el fundamento en este edificio, el solo escritura. Después hemos visto dos columnas. Una es solo fe, el otro es solo gracia, y hoy, si el Señor así lo permite, veremos solo Cristo. La semana que viene, si la voluntad del Señor, estaríamos viendo solo a Dios sea la gloria. Hasta los momentos hemos visto cómo estos principios surgieron en un contexto histórico particular de oscuridad, como bien el hermano Andrés nos enseñó durante la escuela dominical, y hemos estado viendo donde lo menos que se veía y que se practicaba era la palabra de Dios, al punto, como decía nuestro hermano hoy, que es increíble que alguien que tuviera un doctorado en las escrituras, un doctorado en teología, leyese muchos años después por primera vez el Nuevo Testamento. Vemos de allí el nivel de oscuridad donde operan o donde Dios usó a estos hombres y para exaltar su palabra y resplandecer su evangelio. Y recordar, como nos decía el hermano, sobre el principio, el principio de la indulgencia, donde ellos proclamaban salvación a través de estos perdones, y eran falsa seguridad, como bien lo denunciaba Zwinglio. Y como la oración de los santos en la salvación, la veneración de los santos, el purgatorio, eran muchas doctrinas que nosotros hemos ido aprendiendo, las cuales estaban en completa oposición a la palabra de Dios. Y una de ellas, que creo que aún no hemos mencionado y quisiera recordarla, es que era la intercesión de María para también la obtención de la salvación. Dice que estaba revisando los estudios y decía que el Papa León XIII asignó un rol o redactó un rol o un tratado sobre María, y al punto de decir que así como solo la salvación, nadie va al Padre si no es por Cristo, de la misma manera nadie venía a Cristo si no era a través de su madre María. Algo que obviamente para nosotros es muy
sencillo o fácil ver que es falso, que tales atribuciones, que tal poder no existe en las Escrituras. Pero como bien decía el hermano Andrés en la escuela dominical, es tanta la influencia del catolicismo, no solo en aquellas épocas, sino que aún ahora, y muchos de los que han sido católicos, ustedes saben, ¿cómo dice uno de esos rezos? Ruega por nosotros. Ruega por nosotros los pecadores. ¿A quién le decimos eso? A María. Entonces, ¿quién es ella? La intercesora. En este sentido se le da una función intercesora delante de Dios que la Biblia no la da. Y vemos, y por eso digo, recordar estas cosas nos ayudan a ver, a refrescar el contexto de oscuridad donde estos hombres Dios los usa para levantar su palabra y decirle al mundo, decirle a su pueblo, esto está mal. Y hay que ver el valor, cómo Dios le dio valor a estos hombres para afrontar lo que tenía y el costo, que muchos de ellos, el costo fue sus vidas. Y recordaba ahorita, por ejemplo, leímos la porción de Mateo 10, donde Dios le dice eso a sus apóstoles, los envío como ovejas en medio de lobos. Y uno puede decir, bueno, pero eso fue solo para ellos. No, si revisamos poco a poco la historia, vemos que cada uno de esos principios del sufrimiento, del testimonio público, para reyes, concilios, papas y autoridades civiles, así se ha ido cumpliendo en muchos hombres a través de la historia. Y eso es lo mismo que Dios espera que ocurra y que nosotros tengamos el valor de perseverar haciendo lo mismo, levantando su verdad, diciendo la verdad, protegiendo el tesoro que Dios nos ha dado como iglesia que somos, columna y baluarte de la verdad. Y es allí, como decía, donde estos hombres se levantaron con ese lema, y el hermano Andrés, como repito, nos hizo una gran introducción a nuestro tema de hoy, donde estos hombres dijeron, no es a través de la mediación de María, no es a través de las buenas obras, no es a través del Papa, no es a través de las indulgencias, no es a través de los magistrados ni de los concilios que hay salvación, no es a través de la veneración de los santos, sino solamente a través de Cristo. Es solamente y únicamente la salvación es en Jesucristo. Algo que en su época no era. En su época era Cristo más, porque no era que lo negas, es que, bueno, Cristo más la veneración de las obras, más la intercesión de la iglesia, Cristo más la intercesión de María, Cristo más. Y no, estos hombres se levantaron y decían, solamente y únicamente hay salvación en Cristo Jesús. Y el lema de la Reforma Protestante, solo Cristo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué en ningún otro hay salvación? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Jesús. Solamente en su nombre Dios otorgó la salvación. Y como hemos venido haciendo las enseñanzas, y aquí estamos explicando el contexto histórico, recordando, partiremos ahora a la definición y a manera de introducción recordar que a algunas personas se le hace muy intolerante, se le hace muy exclusivo el cristianismo, porque proclamamos que solamente hay salvación en Jesucristo. Ellos dicen, ustedes son muy cerrados, ustedes son muy exclusivistas, ustedes excluyen a las demás religiones y personas. Pero es muy importante que nosotros podamos ver por el testimonio de las Escrituras, porque es solo Cristo y solo en Cristo y solo en base a los méritos de Cristo en que alguien entrará al cielo. Porque no hay ninguna otra manera en que alguien pueda acceder al Padre, pueda acceder al reino de Dios, sino es a través de la persona y obra de Jesucristo. Así que solo hay salvación en Jesús, solamente en Jesucristo. Ahora, si esto es cierto, que es cierto que solamente hay salvación en Cristo, la pregunta lógica es, ¿por qué solamente en Cristo y no a través de otros medios
obtenemos salvación. Vamos a recurrir primeramente a dos testigos de Jesús, en este caso a Pedro. Vamos a ir a Hechos capítulo 10, versículo 42. Y vamos a escuchar de estos hombres que vivieron con Jesús, que anduvieron por más de 3 años aproximadamente con Él, escuchando sus enseñanzas, viendo lo que Él hacía, escuchando la doctrina del Padre, como Jesús dijo que Él traía. ¿Qué dijeron ellos acerca de Jesucristo? Hechos 10:42 dice: y nos mandó a predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Testimonio del apóstol Pedro. Ya vimos el otro, en Hechos 4:12, es también el apóstol Pedro quien está predicando en un sermón y nos menciona o nos dice que solamente en Jesús es que tenemos salvación. Vamos a ir ahora a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. Y antes de leerlo, quisiera recordarles esto, mis hermanos. Para nosotros verificar información histórica del pasado, siempre recurrimos a la fuente de testigos. ¿Quiénes estuvieron con Él? ¿Quiénes estuvieron cerca de Él? ¿Qué dijeron ellos de Él? ¿Son testigos confiables o no? Y en este caso, las escrituras mismas se valen y fueron escritas en contexto para probar eso. Estos hombres, cuando leemos los evangelios y se nos olvida un poco de su contexto histórico, podemos pasar por alto este aspecto importante. Y le comentaba a un hermano que estos escritores, muchos de ellos, o algunos de ellos, en este caso por ejemplo el apóstol Juan, Mateo y Pablo, en algunas de sus cartas, escriben como personas evidencialistas. ¿Qué es eso, hermano? Bueno, que ellos quieren probar por las evidencias y el testimonio de que lo que ellos dicen es cierto. En este sentido, ellos apelaban a personas, fechas, poblaciones, reyes y datos históricos conocidos de su época para que la gente pudiera verificar que lo que ellos estaban diciendo no era falso y entonces pudiesen creer al testimonio que ellos estaban dando. Es en ese sentido que yo quiero agarrar a estos personajes, porque ellos fueron quienes estuvieron cerca de Jesús, personajes famosos de su época, quienes dan testimonio de quién era Jesús y por qué es que solo en Jesús hay salvación únicamente. Y en este caso leemos en Juan 1:29 lo siguiente: al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién dijo eso? Eso lo dijo Juan el Bautista. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, en el versículo 19 dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó: yo no soy el Cristo. Así que el apóstol Juan usa aquí a Juan el Bautista, un personaje que vemos por las escrituras, que históricamente fue conocido, que inclusive los sacerdotes no se atrevieron a prender a Jesús porque reconocían que Juan el Bautista era conocido por el pueblo como un profeta verdadero de Dios. Y en este caso Juan dice: mira, Juan el Bautista dijo: yo no soy el Cristo es Él. ¿Y qué reconoce? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesús. No dice la Virgen María, no dice el Papa, no dice nuestras buenas obras, dice Jesús es quien quita el pecado del mundo. Y vuelve a decirlo en el verso 35, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo:
he aquí el Cordero de Dios. Y ese lenguaje de Cordero, debemos recordar que tiene que ver con el lenguaje del Antiguo Testamento, el Cordero de la Pascua, el que se hacía sacrificio para la expiación, en este caso cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Mataron un cordero y con su sangre fue colocada en los marcos de la puerta, y esta sangre, ¿qué hizo? Protegió al pueblo de que le llegara la muerte, exactamente. Y de la misma manera, Cristo con su sangre nos protege de la ira de Dios y perdona nuestros pecados que fueron cargados en él. Muy bien, seguimos. Ahora sí vamos a ver el testimonio de Juan el apóstol, aquí mismo en el Evangelio, en el capítulo 20. ¿Qué dice Juan el apóstol? Uno de los hombres más cercanos, dicen uno que el principal, el hombre de mayor intimidad, inclusive en el Evangelio dice, él es el discípulo amado de Jesús. En el Evangelio, el capítulo 20, versos 30 y 31, él dice que este Evangelio lo escribió de la siguiente manera, él dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Mesías, el Cristo. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Y para que al creer en Él tengáis vida en su nombre. Así que Juan escribió todo este evangelio para probar y demostrar que Jesús es el enviado de Dios, el elegido de Dios, el Hijo de Dios y el único en el cual tendría vida eterna si creían en Él. Seguimos con los testimonios y vamos al apóstol Pablo, aquel hombre que fue perseguidor de la iglesia, pero que Jesús se le mostró. Vamos a ir a Hechos capítulo 13. Se le reveló en una visión en la cual hizo que cambiara para siempre a este hombre, y de perseguidor de la iglesia ahora se convierte en un testigo, en un mártir de Cristo en la extensión de su evangelio. Hechos capítulo 13, versículos 37 al 39 dice: pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Todo el que cree en Jesús es declarado justo, inocente delante de Dios. ¿Por los méritos de él? No, por los méritos de Jesucristo. Por eso no hay salvación sino solamente en Cristo el Señor. Allí mismo el apóstol Pablo, capítulo 16, verso 30, versículo 30 y 31 dice: y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Así que, ¿cuál fue la respuesta en qué debo hacer para ser salvo? Él no dijo, bueno, órale a María para que interceda por ti para que puedas ser salvo. Él le dijo, cree en Jesús y serás salvo. Seguimos con el testimonio del apóstol Pablo, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, perdón. Dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. ¿Quién es el mediador? ¿María? No. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo también nos deja testimonio en sus cartas. Versículo 21 al 28.
Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces, ¿la salvación se obtiene por nuestras propias obras? Dice Pablo, no. Se excluye totalmente nuestras obras solamente con la fe en Cristo, en base a su obra, es que podemos ser justificados delante de Dios. Pero alguno quizás dirá, bueno, aunque es cierto que sus apóstoles dijeron esto, pero ¿qué dijo Jesús de sí mismo? Jesús es un personaje, un gran hombre de amor, y amó a todo el mundo y amó a todas las personas. Yo no creo que Él haya sido tan excluyente como sus apóstoles le entendieron. Yo creo que los apóstoles entendieron mal la predicación de Jesús y por eso se registran esos testimonios. Pero esta persona dice, yo creo que Jesús no es así. Así que vamos a preguntar entonces, ¿qué dijo Jesús de sí mismo? De seguro, quizá dirá esta gente, Jesús quizás no era tan excluyente. Y vamos a darnos un paseo por el Evangelio según Juan. Y vamos a empezar en el capítulo 6, versículo 35. Vamos a ir en Juan, capítulo 6. Nos vamos a mantener allí, en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver algunas de las afirmaciones que hizo Jesús sobre sí mismo. ¿Qué dijo Jesús de quién era Él? ¿Qué fue lo que Él dijo? ¿Será que Jesús dio otras oportunidades, otros caminos, otras puertas para llegar a Dios? ¿Qué dice la Escritura? Dice, capítulo 6, versículo 35, dice lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Quién es Él? El pan de vida. El pan de vida. ¿Quién se cree Jesús? ¿Quién se cree Él para decir que Él es el pan de vida? Es una buena pregunta. Muchas veces las personas aceptan a Jesús en un sentido como un gran maestro, como un gran hombre que predicó una moral muy alta y vivió una vida ejemplar. Pero viene la siguiente pregunta: si Él fue un tan grande maestro, fue el más grande de los maestros, como muchos lo afirman, y si Jesús fue un hombre de una moral y una predicación moral muy excelente, la pregunta es, si Él afirmó ser el pan de vida, o Él es un mentiroso y Él no es el pan de vida, o lo que Él dice es cierto. Pero no podemos creer que Él es un gran maestro, pero que dijo afirmaciones equivocadas, y que fue un hombre que tuvo una gran moral, pero nos engañó diciéndonos afirmaciones como esta: yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca más tendrá hambre. ¿Quién es Él? ¿Quién es este hombre que dice estas afirmaciones? ¿Qué otra afirmación dijo Jesús? Juan capítulo 8, versículo 12, dice lo siguiente: Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Un hombre, un maestro proclama ser la luz del mundo. Y el que cree en Él, el que le sigue a Él, no andará en tinieblas. O sea que si yo no creo en Jesús, entonces yo estoy en tinieblas. Bueno, eso es lo que Jesús está afirmando. Que si tú no crees en Jesús, que si tú has despreciado a Jesús, y si sigues despreciando a Jesús, tú estás en tiniebla, en oscuridad. Tú no conoces al Dios verdadero, tú sigues muerto en tus delitos y pecados, y tu condenación y tu fin es inminente.
Eso es lo que le está diciendo. Salvo que, repito, las opciones que tenemos es que Jesús sea un mentiroso o que realmente Él es lo que dice ser. Sigue diciendo las Escrituras, Juan capítulo 10, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor. ¿Quién es Jesús? Él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Versículo 27 del mismo capítulo 10 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, este Jesús dice que Él es el buen pastor y que Él tiene unas ovejas. Él dio su vida por esas ovejas, y esas ovejas le siguen a Él, y Él les da vida eterna. ¿Quién da vida eterna? ¿Buda? ¿Mahoma? No, según el texto, según lo que Jesús dice, Él es el que da vida eterna a todas sus ovejas. ¿Qué más siguió diciendo Jesús? Allí mismo en el capítulo 10, versículo 9 dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará paso. ¿En quién? ¿A través de quién será salvo? A través de Jesús, porque Él es la puerta. Entonces, ¿cuál otra puerta hay para ser salvo? Jesús dice: ninguna, yo soy la puerta. El que cree en mí, el que entra por mí, será salvo. Seguimos diciendo, capítulo 11, versículo 25. Jesús dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién es este hombre, repito, que dice ser la resurrección y la vida? ¿Quién es este hombre que afirma tales dichos, tales lemas tan osadamente, mis hermanos? Y la verdad es que debemos tener mucho cuidado y prestar mucha atención a todas estas afirmaciones, porque hay una tercera opción, o mejor dicho, hay una respuesta más justa y verdadera, o por lo menos más sincera, que se tiene en las Escrituras cuando uno decide creer que Jesús realmente está mintiendo. Me explico. Algunas personas dicen: yo creo en Jesús, Él es un gran maestro, Él es un hombre que enseñó una moral muy alta, y sus escritos como ninguno lo hay. Pero uno le pregunta: ¿y tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que en Él hay salvación? No hay que ser así tan extremista, tan fanático, tan religioso. Yo creo que Él es un gran hombre, y un hombre excelente, único en su clase. Pero hasta ahí. Ahora, como decía, las afirmaciones de Jesús las revisamos y debemos percatarnos y pensar: si Él es un gran maestro y Él es una gran persona que enseñó una moral muy alta, o lo que Él nos dice es cierto, o lo que nos dice es falso, y por tanto no es ningún gran maestro y ningún moralista. Y eso fue lo que pensaron los fariseos y los hombres religiosos de su época. Si preguntamos a la Biblia por cuál pecado condenaron a Jesús, por cuál acción condenaron a Jesús, en la mayoría de los juzgados, o en estos casos civiles, se condena a las personas por las acciones que cometen, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, lo condenamos porque usted robó, eso es una acción, porque usted asesinó, en la mayoría de los casos. A Jesús es uno de los personajes que se le condena no por lo que Él hizo, sino por lo que Él dijo ser, el Hijo de Dios. Esa es su condena: yo soy el Hijo de Dios. Y los fariseos le dijeron: blasfemia, eres un mentiroso, estás tomando el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé en vano. Eso fue lo que le dijeron a él. Lo acusaron de blasfemia. Pero nosotros debemos revisar si realmente esto es una acusación justa o injusta, amigo, y a ti te lo digo. Si Jesús es lo que Él dice ser, Él es el Hijo de Dios y Él es el único en que habrá salvación. Si no, la consecuencia más justa deberías decirle cuando la gente te pregunte acerca de Jesús es que Él es un mentiroso y un falso, y que todos los cristianos
son unas personas que viven engañadas toda su vida y que son las personas más, sí, sinceramente engañadas que existen sobre la faz de la tierra. Pero el testimonio de las Escrituras, el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de vidas transformadas de estos hombres que acabamos de citar, es todo lo contrario. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Dios hecho hombre, Jesús es el hombre que cambió las vidas de estas personas. Al punto que el perseguidor de la iglesia en el siglo I, Saulo de Tarso, Dios, Jesucristo, se le aparece en una visión y transforma su vida, lo salva, y este hombre ahora es capaz de morir, de sufrir y de soportar todas las cosas por causa de la extensión del Evangelio de Jesucristo. Este es el testimonio que tenemos en las Escrituras. Solamente en Cristo hay salvación. ¿Por qué solo Jesús? Seguimos preguntándonos. ¿Por qué solo Jesús? Es verdad, Él afirmó ser todas estas cosas. Pero ¿por qué Él? ¿Por qué no otros grandes maestros de la época? Bueno, el doctor Miguel Núñez, en su libro Enseñanza que transformas al mundo, nos da 3 aspectos que hacen que Jesucristo sea el único en el cual podamos hallar salvación. Él dice que Jesús vivió la vida que ninguno de nosotros podía vivir. Dice que Jesús murió la muerte que ningún ser humano podría sufrir. Y dice que Jesús resucitó para vencer o conquistar al pecado y sus consecuencias y a la muerte de una vez y para siempre. Solamente Jesucristo ha hecho estas 3 cosas. Por esa razón, en ningún otro hay salvación. Su vida. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue la vida que nosotros teníamos que vivir? Bueno, según el testimonio de las Escrituras, la vida que nosotros teníamos que haber vivido es una vida perfecta y sin pecado, de una obediencia absoluta a Dios en cada detalle de su ley. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es un Dios santo. Por eso. Porque este Dios nos creó, dice la Biblia en Génesis, nos creó buenos, sin pecados. Sin embargo, nos registra la Escritura que Adán desobedeció y entró el pecado por medio de Adán, por la transgresión de un hombre, entró el pecado al mundo, y por entrar el pecado al mundo entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán, como representante de la humanidad, en una naturaleza que nosotros no tenemos, porque no tenía una naturaleza caída, es decir, una naturaleza inclinada hacia el mal, afectada por el pecado. Él, el representante, el primer representante, cayó y falló ante Dios. De allí, todos y cada uno de nosotros hemos gustado, hemos disfrutado y hemos probado de que pecamos. Porque todos los días de nuestra vida pecamos contra ese Dios santo. Sabemos que es eso. No es mentira de que el hombre hace lo malo y que desprecia a Dios y hace su propia voluntad. Jesucristo, al contrario, como el representante, el segundo Adán, como el representante de la humanidad, dice, capítulo 5 del libro de Romanos, versículo 17, haciendo un contraste, Pablo, entre Adán y Cristo, dice lo siguiente: porque si por la transgresión de uno, es decir, ¿quién fue el que transgredió? Adán, resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. La vida perfecta de Cristo que vivió en esta tierra fue la garantía, el sello, la base en la cual por su vida perfecta de obediencia a Dios se pudiera otorgar justicia a todo aquel que cree. En otras palabras, puede ser justificado una persona, puede ser declarado justo delante de Dios un pecador. Porque siendo Dios justo, es obvio que no puede dar perdón o no puede otorgar, justificación a alguien culpable. Alguien tiene que pagar a la justicia de Dios por nuestros pecados. Alguien tiene que vivir, en este caso, la justicia que nosotros no vivimos. Y ese alguien es Jesucristo. Juan 8:46 dice que Jesús le preguntó
a los fariseos, ¿por cuál pecado me acusan? Díganme. Y se quedaron callados. Cristo nos demuestra en las Escrituras que vivió una vida de perfecta comunión con la ley de Dios, de perfecta rectitud, sin pecado, menciona la Escritura. Y es por esa razón que nosotros necesitamos a alguien que hiciera lo que nosotros no podemos hacer: cumplir la ley de Dios de manera perfecta. ¿Qué más hizo Cristo? Cristo murió la muerte que ningún humano pudiera sufrir. Y alguien pudiera decir: hermano, explica bien eso. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que la paga del pecado es la muerte eterna, es la separación física y espiritual de la presencia de Dios por la eternidad, siendo castigados en el infierno con Dios. Dije con Dios, sí, porque en el infierno estará Dios, pero su presencia justa castigando al pecador, porque Dios es omnipresente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo, que soy el culpable, yo mismo muero, obviamente ya no tengo posibilidad de ser salvo, porque eso es lo que yo merezco, que muera. Si yo muero y pago yo por mi propio pecado, obviamente, ¿a dónde iré? Al infierno. Así que por eso decimos que Jesús toma la muerte o lleva la muerte que nosotros no podíamos sufrir, hubiéramos agregado entre paréntesis, y seguir viviendo para poder ser salvos. Así que en otras palabras, nosotros necesitamos un sustituto. Y eso es lo que Jesús es para nosotros según las Escrituras. Vamos a hablar de 3 aspectos de la muerte o del sacrificio de Cristo. Primeramente, es sustitutiva. Necesitamos a alguien que muera por nosotros para que pague la culpa y el pecado que merece, la culpa por el pecado que merecemos nosotros. Isaías 53, capítulo 53, versículos 4 y 5. Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Vemos la sustitución. Dios envió a Cristo como el Cordero de Dios para sustituir al pecador en su lugar, para morir la muerte que ellos merecían y el llevar la ira de Dios que merece nuestro pecado en la cruz del Calvario. Su muerte es sustitutiva. También su muerte es propiciatoria. Romanos capítulo 3, que ya leímos, pero vayamos nuevamente al texto, específicamente a los versículos 24 al 26. Propiciatoria, su muerte es propiciatoria. Hermanos, ¿qué es eso? Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Dios sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. La propiciación es para referirse a un concepto que también lo usan los dioses o las otras religiones. El punto es que se da una ofrenda o un sacrificio para aplacar la ira al Dios o a la deidad, en este caso. Se ofrece un sacrificio para aplacar la ira de ese Dios por culpa de mi pecado. Recordamos el Antiguo Testamento, el sistema de sacrificios que Dios había establecido para aplacar su ira. El cordero, el macho cabrío, se le dice que se colocaban las manos sobre el macho y se imputaban los pecados a él. Y entonces él moría en sustitución
del culpable o del pecador y aplacaba la ira de Dios en este caso. La Biblia entonces en Romanos capítulo 3 nos dice que a Jesús Dios lo exhibió públicamente como la propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de tu justicia. En otras palabras, Dios dijo, la ira que merece el pecador será aplacada con el sacrificio de mi Hijo. Él es la evidencia al mundo de que yo soy un juez justo, de que yo condeno el pecado y lo estoy condenando en la persona de mi Hijo. Yo soy un juez justo. ¿Por qué? Porque ya leímos de que su muerte fue sustitutiva y que Él cargó nuestros pecados, Él cargó nuestras rebeliones y de esa manera, entonces, Cristo muere en nuestro lugar. Hay un aspecto que también quisiera resaltar y es que su obra o su sacrificio fue perfecto delante de Dios, mis hermanos. Y muy importante recordar esto. Capítulo 10 de Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 4 en adelante, dice: porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por el cual al entrar Él en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas, y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre, hermanos. Escuche bien, una vez y para siempre. Un solo sacrificio es, o fue en este caso, suficiente para poder perdonar a pecadores, y fue el sacrificio de Cristo. Versículo 11 sigue diciendo, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado, mis hermanos. Qué gloriosa verdad nosotros tener presente, que no hace falta ningún otro sacrificio, ninguna otra obra aparte de la obra de Cristo en lugar de nosotros para la salvación. Amén. Solamente en Cristo hay salvación, mis hermanos. Él es el perfecto sustituto. Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Él es el descendiente o la simiente de la mujer. Él es la descendencia de Abraham. Él es el heredero o el del linaje de David. Él es el rey prometido, mis hermanos, que desde Génesis, por todas las escrituras, por los salmos y los profetas, se prometía un salvador a Israel. Y ese es Jesús, mis hermanos. Solamente en Jesucristo hay salvación. Y hablemos de nuestro tercer aspecto, que a veces pasa desapercibido y a veces no le damos quizás la importancia que las escrituras le dan, y es el aspecto de su resurrección. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15,
versículos 12 al 19. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 19. Dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía están en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Será que es importante la doctrina de la resurrección? El testimonio de las Escrituras dice, es vital. Los teólogos dicen, es el amén de Dios. Fue el amén de Dios que dijo, yo acepté el sacrificio, esto es cierto, eres el Hijo de Dios. Romanos dice que Él resucitó para nuestra justificación. Romanos capítulo 4. Sin la doctrina de la resurrección, mis hermanos, todo esto que nosotros creemos y hacemos en nombre de Dios, dice el apóstol Pablo, si seguimos la lógica, es falso. Todo esto de venir a adorar a un Dios, ¿cuál Dios? Adorar a un tal Jesús, ¿cuál Jesús? Si fue solamente un hombre y Él no resucitó. Si Él es un hombre como cualquier otro, porque es que le rendimos culto, porque es que le adoramos y cantamos. Si Él es solo un hombre. Si Él no resucitó entre los muertos, vana es nuestra fe. Es falso. Solo somos personas que nos inventamos un Dios, como algunos ateos afirman. Ellos se inventaron una deidad, tenemos la necesidad de una deidad, y bueno, ellos siguen creyendo esas cosas, son antiguos, son incultos, pero por el testimonio de las Escrituras sabemos que Cristo ha resucitado al tercer día. Por el testimonio de las Escrituras sabemos eso. Al punto allí mismo, en el capítulo 15, fíjense cómo Pablo usa lo que les expliqué de las evidencias para probar la resurrección, y dice, desde el 1 en adelante, dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también recibisteis, el cual también están firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Fíjense esta frase: se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún. ¿Para qué él dice eso? ¿Para qué dicen que ellos aún viven? Vayan y pregunten. Yo soy falso. Vayan y pregunten. Vayan y pregúntenle. Hay unos 500 que viven. La iglesia de Corintios, no hay resurrección de los muertos. ¿No hay resurrección de los muertos? Dice Pablo, yo soy testigo, Pedro es testigo, los apóstoles somos testigos, y más de 500 personas se le apareció el Señor Jesús y son testigos de su resurrección. ¿No lo creen? Vayan y pregunten. Era tan fácil, mis hermanos, tumbar, destrozar el cristianismo simplemente con que alguien en el siglo I hubiese probado que Cristo no resucitó. Era tan fácil. Estos hombres estaban escribiendo 10, 20 años, cuando muchos 30 años después de tal evento, escribiendo y diciendo: Jesús se ha resucitado. ¿Acaso no habían hombres vivos en su época que hubiesen dicho mentirosos y falsos? Aquí está el muerto de Jesús, mírenlo. ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué no lo sacaron? Porque no habían pruebas. Porque no podían demostrar que lo que ellos decían era falso. Por eso estos hombres estuvieron dispuestos a dar su vida
por ese Señor, por el Señor de señores, el Rey de reyes, el Mesías, el unigénito del Padre. Porque ellos vieron, porque ellos conocieron, porque ellos escucharon su mensaje y vieron su muerte y su resurrección, diciendo: este es el elegido de Dios, Él es el Hijo de Dios. Fue imposible para estos hombres demostrar que lo que ellos predicaban, como dice Pablo, si nosotros predicamos que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no resucitó, que no hay resurrección? Si hubo resurrección, que el testimonio del cristianismo es veraz y es verdadero y es histórico, mis hermanos. No hubo prueba, no hubo manera que en el siglo I pudieran decir que lo que estos hombres, de estos 12 hombres comunes y corrientes, predicaron era falso. No hubo manera de probarlo. Los hombres se quedaron callados, no había pruebas. O sea, vean lo sencillo que era para esas personas, para el imperio romano, demostrar que todo lo que estos hombres decían era una falsedad. Pero no hubo. Por eso veíamos en la predicación del apóstol Pablo ante los reyes, ante las eminencias, diciéndoles: esto ustedes lo saben, esto no es mentira. Tú sabes que Jesús murió, tú sabes que lo mataron. Y la gente, es así, era una información histórica. Por eso le hablaba de que escribían como personas evidencialistas, para demostrarle: mira, las evidencias, los testigos dicen que esto es verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Verbo encarnado, que es la palabra hecha carne, como dice la Escritura. Eso era cierto, tan cierto que hoy ha prevalecido su evangelio 2000 años aproximadamente. Seguimos perseverando y seguirá perseverando su palabra hasta el fin. Amén. Solamente en Cristo, mis hermanos, hay salvación. Por todas estas cosas, su vida, su muerte y su resurrección, por todas estas cosas no hay salvación, ni en Mahoma, ni en Buda, ni en Confucio, ni en Yemayá, ni en la Virgen María, ni por el Papa, ni en las indulgencias, ni en las oraciones a los santos, ni por nuestras buenas obras. No hay salvación sino solamente en Jesucristo, mis hermanos. Solo en Jesús hay salvación. Es el único que ha Dios elegido para salvar a los hombres. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que cumplió los requisitos que el Dios Santo exigía para que estemos en su presencia, hermanos. Por eso no hay salvación en ningún otro, sino solamente en Jesucristo. Dos reflexiones teológicas, como hemos hecho en los cursos. La primera, hermanos: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos cuando estemos en depresión? ¿A quién iremos cuando estemos absortos por los afanes de esta vida? ¿A quién iremos en la tristeza? ¿A quién iremos en los logros, en las bendiciones que Dios nos da? ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién iremos? El apóstol Pedro, allá en medio de esos años de convivencia con Jesús, vamos nuevamente al Evangelio de Juan. Jesús, en el Evangelio de Juan, según San Juan, capítulo 6, registra que estuvo hablando con los fariseos, con los judíos, y entre muchas de sus enseñanzas afirmó que el que no comía su carne no tendría vida. Y eso fue algo muy fuerte para ellos. Ellos se quedaron atónicos y dijeron que eran duras estas palabras. Juan capítulo 6. Y en medio de eso, veamos la reacción que tuvieron estas personas. Dice así, vamos a leerlo desde el versículo 54. Juan 6, 54, para seguir la sección. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el pan que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre.
Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, personas que lo estaban siguiendo, dice el texto, cuando oyeron esto dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Por eso Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto les escandaliza? Pues que si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Hombres que por un tiempo creyeron que Jesús era el Mesías, hombres que, como registra la Escritura, tuvieron problemas con la identidad de Jesús realmente. Unos decían que era un profeta, otros decían que era Elías, otro que era Juan el Bautista, que había resucitado. Había confusión sobre la identidad de Jesús, y estos hombres igualmente le seguían. Y dice que muchos de ellos, después de esto, dejaron de seguir. Y entonces Jesús, versículo 67, le dijo a los 12: ¿acaso quieren vosotros irse también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el Mesías. Muy importante esto, ¿a quién iremos? Y ellos dijeron: no hay otro, Señor. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos conocido y hemos creído ¿en qué? En su identidad, hermanos, de que Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios hecho hombre. Él es el que posee la esencia, la naturaleza de Dios. Dice la Escritura, dice Hebreos capítulo 1, Él es la expresión exacta de su naturaleza. Él es aquel que tiene la autoridad por ser Dios para perdonar los pecados de otros. Él perdona los pecados que han cometido contra Dios. Por eso los fariseos le dijeron: ¿quién te crees tú? Blasfemas, si solo Dios es quien perdona los pecados. Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Dios hecho hombre. ¿A quién iremos, hermanos? Solamente a Jesús iremos. Solo en Él hay palabras de vida eterna. Nosotros hemos conocido que Él es el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído en Él. Por eso solo hay salvación en Él, mis hermanos. Y en cada momento de angustia, de aflicción y de dolor, ¿a quién iremos? A Jesús. ¿Quién nos conocerá mejor si Él tomó la semejanza de hombre, dice la Escritura, para compadecerse de nuestras debilidades? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así dice Hebreo eso. Dice que Él tomó la forma de hombre para ser tentado en todo como nosotros, a fin de que sea un fiel y sumo y misericordioso sumo sacerdote para interceder por nosotros. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos en los momentos de frustración, de dolor, de desesperanza, de tristeza? ¿A quién iremos, hermanos? Sino solo a Jesús. Solo a Él debemos ir, hermanos. Dios, después de Él haber resucitado, Dios lo ha hecho a Él Señor y sumo sacerdote. Por eso no hay ninguna autoridad suprema, papal, de alguien que interceda en lugar de nosotros. No. Tenemos un único y sumo sacerdote que intercede en la presencia de Dios por nosotros, dice la Escritura. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Versículo 23 y 25 dice, del 23 al 25. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él,
conserva su sacerdocio inmutable, es decir, que nunca cambia, puesto que permanece para siempre, es decir, es eterno. Por lo cual Él, hablando de Jesús, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, hermanos. Este es uno de los versículos que a mí más me fascina. En mis momentos de aflicción, en mis momentos de dolor, descanso en Él, corro a mi sumo sacerdote, Él intercede por mí para que yo siga perseverando día tras día a pesar de mi pecado, a pesar de nuestra maldad. Él está allí, hermanos, intercediendo por nosotros y Él es suficiente, Él es perfectamente capaz para interceder y salvarnos, dice el texto. Creamos a su palabra, confiemos en Él y en lo que Dios ha dicho que es Él. Y Él ahora es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por los creyentes, por su pueblo, para que cada uno de nosotros, en medio de nuestras luchas y de nuestros afanes, perseveremos, hermanos. Y Él dice, Él es poderoso para socorrer, Él es poderoso para salvar a los que por medio de Él se acercan a Dios. Acerquémonos, pues, dice, con confianza al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para la ayuda oportuna. Pues, ¿a quién iremos, hermanos? Vayamos al trono de la gracia día tras día, confesando nuestras maldades, porque Él es fiel y justo para perdonar, porque Él es nuestro sustituto, porque Él pagó por nuestros pecados. Vayamos a nuestro sumo sacerdote para pedir gracia en medio de nuestra incapacidad, en medio de que nos vemos frustrados porque el pecado nos está venciendo. Clamemos gracia, vayamos a su trono y clamemos, Señor, danos gracia para vencer el pecado y la maldad, para que Él sea glorificado en nosotros, hermanos. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Amigo que nos visitas, espero te haya demostrado hoy, en esta mañana que nos visita, por qué nosotros, los cristianos, oramos a Jesús. Creemos a la palabra de Jesús. ¿Por qué cantamos y adoramos a Jesús? ¿Por qué predicamos el Evangelio de Jesús? ¿Por qué nuestra vida gira en torno a Jesús y a su reino? No es otra cosa, como ya tú hoy lo escuchaste, es porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Mesías prometido, porque Él es el Dios hecho hombre, porque Él es el único que cumplió los méritos suficientes, necesarios para entrar en la presencia de Dios, y porque Él vivió y murió la muerte que nosotros no podíamos morir, porque Él resucitó al tercer día para darnos la garantía, mis amigos, de que el Evangelio del reino de Dios, las buenas noticias del reino, ocurrirán y son ciertísimas. Que Jesús dio su vida en la cruz para que el reino de Dios se consumara aquí, en la nueva creación, en el cielo nuevo y la tierra nueva, donde las consecuencias del pecado desaparecerán totalmente, donde dice la Escritura que los justos resucitarán para vida eterna, pero los injustos resucitarán para condenación, donde según la Escritura, en el día final, cuando Cristo venga por su iglesia y juzgue a todos los hombres, Él lo veremos cara a cara y reinaremos con Él, estaremos en su presencia por la eternidad, con cuerpos perfectos, sin pecado. Esa es la garantía de la resurrección, esa es la garantía de la fe cristiana. Nuestra esperanza no es vana. Y Él dice en su palabra que si tú confías en Él, que si tú te arrepientes de tu maldad, si tú te has percatado de que has vivido tu vida de espalda al Señor, que tú has vivido tu vida haciendo lo que tú quieres y despreciando a Dios, Él dice, si tú te arrepientes de eso y clamas a Él, si crees en Él como el Hijo de Dios, quien murió y resucitó en la cruz para perdonar los pecados, Él dice, Él tiene la autoridad para perdonar tus pecados y darte vida eterna. Eso es lo que Él promete. Y podrás estar con nosotros a la esperanza de aquel día cuando Él por segunda vez vendrá como lo ha prometido
Así como no mintió en el pasado, no ha mentido en el presente y no mentirá en el final, porque Él es Dios y es fiel. Así esperamos que Él vendrá por segunda vez por su iglesia a consumar todas las cosas. Amén. Y reinar con Cristo por la eternidad. Amén. Oremos. Amado Dios, te alabamos y te exaltamos, Señor, por tu bendita palabra. Te exaltamos porque solo tú eres Dios, oh Cristo. Porque tú has tomado nuestro lugar. Qué bueno has sido tú con nosotros, Señor. Qué bueno has sido. No mereciendo sino solamente el infierno por nuestras iniquidades. No mereciendo sino la exclusión de tu presencia. Tú al contrario nos has dado al Cordero. Nos diste al Dios hombre. El 100% Dios, el 100% hombre, en lugar de pecadores culpables. Oh Señor. Qué gracia tú has derramado en nosotros. Qué privilegio tú nos has dado al darnos a tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque en la cruz tú derramaste tu sangre. Tú llevaste la ira de Dios por mi pecado, por nuestros pecados. Gracias porque la muerte no pudo detenerte y resucitaste al tercer día, venciendo la muerte y el pecado, para que nosotros, tu pueblo, podamos tener la confianza y la certeza de la esperanza de la resurrección y la renovación de todas las cosas. Ayuda a tu iglesia, salva a pecadores. Bendice tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor.